Admitirles. Y vamos entrando entonces ahorita, ya estamos 6. A ver, mientras estamos los 6, vamos observando el ejercicio. Hacemos este paso y llegamos a esta temperatura, ¿no? Es interesante ver acá cómo este gas que está ingresando, porque dice el suministro de aire para la secadora tiene esta temperatura, este volumen o esta presión y humedad de tanto, ¿no? 0,05 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Eso te da idea de que este aire que está ingresando no está ingresando completamente seco, sino está ingresando húmedo todavía. Entonces, el hecho es que como esto ingresa húmedo, yo necesitaré saber cuáles son esas condiciones, en realidad de masa, que tengo de inicio, tengo de ingreso del gas seco. Probablemente eso ya me da una idea de cuál va a ser su condición, digamos, ¿no? Al final y demás. Yo tengo que caracterizar, ¿no? No me lo dicen directamente, pero es como que caracterizar al gas. Caracterizar, cuando te piden procesos de caracterización, te dicen cómo está compuesto, qué características prácticamente tiene, ¿no? Veremos qué tal nos va en esta primera etapa. Lo primero es analizar, ¿no? Decimos, usted tiene un volumen de 1 por 10 a las 5 litros. Muy bien, tengo mi volumen, tengo una temperatura de 323 Kelvin y tengo una presión de 495 milímetros de mercurio. ¿Quiénes son los componentes de esto? ¿No? Porque con esto yo puedo decir, pues genérico, digamos, ¿no? Esto puede servir tanto para un gas seco, un gas húmedo, para un vapor, todos pueden tener esos valores, ¿no? Entonces, habría que ver quiénes están participando en este juego. Y como humedad absoluta me muestra acá, tengo 0,05 kilogramos de agua por cada kilogramo de gas seco, ¿no? Entonces, aquí como que te da una idea de que hay una participación mutua, tanto de la parte de agua como de la parte de gas seco. Las opciones que tenemos, una de nuestras primeras formas, digamos, ¿no? Opciones de trabajo, es calcular los moles de gas seco. Pero para eso, para que yo pueda ser capaz de calcular los moles de gas seco, una de las primeras necesidades que tendría que cumplir es saber cuánto va a valer, cuánto valdría la masa de gas seco que estoy haciendo ingresar. Em, Entre todo, a ver, permítanme si no hay algún otro tipo de dato más, tal vez una presión de vapor que no nos habrían dado, porque si eso sería necesario, mm, si no, no lo vamos a poder resolver fácil. Aquí sí hay condiciones de humedad, por favor, que son adicionales, no se muestran en el ejercicio, creo, o están por acá. Aquí están. Las presiones de vapor del agua a 50 A. Presión de vapor del agua, presión de vapor aquí, en este caso, a 50 es de, si ustedes se fijan acá, 92,5. Entonces, 92,5 milímetros de mercurio. Y de la misma manera acá, la otra presión a 35 grados Celsius es de 42,5, ¿no? A 35 grados Celsius, perdón, es de 42,2, presión de vapor a 35 es de 42,2 milímetros de mercurio. Regulation. 42,2 milímetros de mercurio. Estas presiones que ustedes pueden ver acá son presiones teóricas aparentemente, porque me están hablando de forma muy general, ¿no? No me están hablando de cosas específicas respecto a la presión de vapor en un estado, sino a una temperatura. Además, considere que el peso molecular del aire seco, no de este otro dato más, peso molecular del gas seco, para nosotros aire, será de 28,96 UMAS. 96 UMAS. Va, otra unidad de UMA. UMA. Así está, muy bien. Perfecto. ¿Cuáles serían nuestros primeros pasos acá, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer? ¿Qué es lo que nosotros podríamos calcular si se quiere ver acá?
en principio, si yo voy a considerar que la humedad de inicio es absoluta, parto mal. O sea, no puedo yo considerar que los 92,5 milímetros de mercurio estén participando en su totalidad. ¿Por qué? Porque de hecho es aire seco, entonces, como es un aire seco, la existencia de aire, digamos, de agua propiamente acá, es ínfima en relación a la cantidad del propio aire seco, gas seco propiamente llamado así, ¿no? Entonces, no debería de ser absoluta o saturada su presión. Va a estar participando completamente de acuerdo, pero va a participar de acuerdo a sus condiciones, o sea, no va a estar participando en su totalidad. Esta limitación que va a tener justamente por su estructura y demás, nosotros tenemos que mostrarla, tenemos que expresarla de alguna manera. Mi consejo sería el siguiente, ¿no? Partamos de este dato, que es un dato bien extraño que nos dan, que es la humedad absoluta. La humedad absoluta, como ya habíamos visto en clase, como está también en el material, vemos que es la relación de la masa de agua sobre la masa del gas seco. Entonces lo tenemos de esa manera. Si esto lo tengo así, yo también podría decir que por ecuación de estado, permítanme un segundo, creo que hay personas que falta admitir, por ecuación de estado, yo podría decir acá que el número de moles es igual a la presión por el volumen sobre RT. Pero si amplío un poco más esto y permítanme borrarlo, no, aunque no borrarlo, vamos a continuarlo más acá. La masa sobre el peso molecular va a acabar siendo lo mismo. Acá puedo poner presión por volumen por el peso molecular dividido entre R. Negro, ¿sí? Y esto ha de ser mi relación de masa. ¿Qué hago ahora? Esto va a ser tanto para la masa del agua como va a ser tanto para la masa del gas. Te voy a utilizar la misma ecuación para ambas masas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Calculamos, bueno, y antes de calcular, sustituimos esto acá y lo que vamos a tener es la presión por el volumen, por el peso molecular sobre RT. Primer paso, sobre lo mismo, ¿no? Presión por volumen, peso molecular sobre RT. Haciendo diferencias, obviamente, en que son cosas distintas, ¿no? Para empezar acá, esta es la presión de vapor y la presión de vapor real, ¿no? No es la presión de vapor teórica. El volumen es el volumen que estaría ocupando estos dos gases. Creo que eso no hay diferencia, así que lo voy a dejar igual. Esto sí es el peso molecular del vapor. En su Eso se caso, mantiene. esto va a ser la presión del gas seco y esto, por su lado, estará Sí, representando está como compuesto. peso molecular del gas seco. ¿Qué es lo que nos han dado? En cierta medida ya lo tengo acá, ¿no? Entonces, esto es fácil de llevar a los gramos. Ustedes saben, UMAS o gramos prácticamente son lo mismo. RT, RT, volumen de la misma manera se va. Y lo que me va a quedar es acá la presión de vapor real por el peso molecular del vapor, que es agua, así que no hay nada de qué preocuparse. Presión de gas seco, peso molecular del gas seco. Bueno, hasta aquí ningún problema. Es más, tendría dos incógnitas, que va a ser esta y esta, pero que debo darles una solución. Nuevamente, no me puedo quedar ahí de decir, bueno, o sea, ya tenemos un resultado. No tenemos nada aún. Hay que realizar todavía un poco más de trabajo. Yo conozco una de las presiones de vapor, ¿verdad? Conozco que la presión de vapor es de 92 punto algo, creo, para esta temperatura que nos da. Pero como no conozco la humedad relativa, yo podría multiplicar la humedad relativa por esa presión de vapor teórica, porque al multiplicarla por la humedad me va a dar la presión de vapor real. No se olviden que la humedad relativa es una relación de la presión de vapor real respecto a la presión de vapor teórica y esto multiplicado por 100.
El 100 lo vamos a dejar de lado. Sí va a estar como que inmiscuido acá, pero ya asumamos que esto no está en porcentaje, sino está como un decimal, ¿no? Simplemente. Y acá lo voy a mantener esto de B, ¿no? A su vez, yo no quiero tener la presión de vapor del gas seco, porque, o para la presión del gas seco, no me sirve, no es útil, ¿no? Para nosotros y para estos fines. Entonces, yo voy a cambiarla por la presión del estado 1 o de lo que tenemos acá que nos dan, menos la presión de vapor o real, que al fin y al cabo va a llegar, si se dan cuenta, a ser lo mismo. Presión de vapor teórica, ¿no? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque le estaría restando la presión de vapor real que tendría acá y esto multiplicado por el peso molecular del gas seco. Ya con estas ecuaciones, yo me fijo cuál es mi incógnita y qué tengo. Tengo el peso del gas seco, tengo el peso del vapor, tengo esta presión de vapor teórica, tengo esta y tengo la presión inicial y tengo la humedad. Por lo tanto, mi única incógnita es la humedad, ¿no? La humedad relativa. Lo que hago es hacer un despeje de esta ecuación de tal forma de que me va a quedar una cosa así. El despeje sí o sí lo vamos a tener que hacer manual porque no hay más. Si no, no podemos calcular. Esto multiplicado por esto, por la presión, por el volumen, por T, volumen T. Este peso lo voy a dividir acá, más gas seco, y aquí peso también del gas seco. Lo distribuyo entre sus elementos y esto también de la misma manera. Y esto acaba siendo igual a la humedad relativa, presión de vapor teórica, peso molecular del vapor. Entonces, de esa manera lo tengo yo a distribuir. Puedo llevar esto a este lado, lo voy a hacer, voy a factorizar la humedad relativa de tal manera que me va a quedar el peso del gas seco por la humedad absoluta, por la presión de todo el sistema, dividido entre la suma de estos dos, que va a ser la masa o el peso molecular del vapor, por la presión de vapor en estado teórico, así tal cual, más la humedad absoluta multiplicado por la presión de vapor teórica, pero esto multiplicado por el peso del gas seco. Y ya está. Y sin perder el tiempo, vamos a sustituir los valores. No se olviden esto, 0,05, 92,5, 28,96. ¿No? Son detallitos que no pueden faltar. Y la presión 4,95, ¿no? Debe estar en La Paz esto. Peso molecular del gas seco, 28,96. Miren, no voy a poner unidades porque ya esto se vuelve pues ya largo, así que con eso más se va a volver súper largo, así no vale la pena. 0,05 le voy a colocar la humedad por la presión en La Paz, 4,95, o donde quiera que esté, pero la presión es 4,95, dividido entre el peso del vapor, que hemos dicho es 92,5, la presión, la presión de vapor teórica 92,5, peso molecular del vapor es agua, así que su peso molecular es 18. Si alguien duda de eso, por favor, H2O, 2 gramos, 16 gramos, sumamos ambos y esto me da 18 gramos, ¿no? Por eso lo estoy sacando de esa manera. Directamente, pero no. Más 0,05 por 92,5 por el peso del gas que me han dado, que es 28,96. ¿Cuánto en su cálculo le sale, por favor? Vamos a corroborar con dos resultados a modo de ver cómo nos va en nuestro proceso. ¿Cuánto les da? 0,398. Muchísimas gracias. 0, un segundito, es 0,398, ¿verdad? Sí. Gracias, Mile. Entonces, esto acabaría siendo como 0,4. ¿Alguien más, por favor, si tiene por ahí? Segundo, por favor. Dale. Dale, Aaron.
Pero en línea está bien, cumple con los requisitos porque decíamos tiene que ser menor a uno, es menor a uno y como que va por ahí, ¿no? Mientras su compañero lo va calculando, también lo vamos a tener por ahí. Vamos con esto, ¿no? Tú Sí, dices, súper, muchas gracias, Aaron. Con eso ya está corroborado. Aquí, nosotros entonces sacamos la presión que correspondería al gas seco en su estado uno, ¿no? Porque ya lo tenemos, la humedad relativa, así que la presión inicial del gas seco ya es fácil de calcular. ¿Qué tendría que hacer? Agarrar los más 4,95 y restarle 0,398 multiplicado por su presión de vapor. La presión de vapor en estas condiciones es de 92,5. 92,5. ¿Cuánto les da eso? sale 458.185. 458.5. Punto 185. Perfecto. Aarón, ¿alguien más para corroborar, por favor? Y que sale eso siempre. Muchísimas gracias. Súper. Mil gracias. Con eso ya corroborado nuestro resultado. Lo que sí, acá, me falta Milenka más que está esperando en sala. Nosotros de esa manera ya tenemos la presión del gas 1, pero retornaremos a ver qué es lo que me pedían para que ya no vayamos dándole vueltas. Me pide la masa de aire seco. Bueno, justamente en eso vamos. Si nosotros nos está pidiendo la masa del aire seco, pues hallar la presión es uno de los primeros pasos. El siguiente paso consiste en calcular la masa del gas seco. ¿Cómo? A través de la misma ecuación que nosotros ya teníamos, ¿no? ¿Cuál es esa misma ecuación? Si tú te acuerdas, era la presión, pero en este caso ya va a ser del gas seco. Va a ser el volumen que ocupe ese gas seco, no hay problema, es el mismo volumen para todos. Vamos a considerar R, vamos a considerar la temperatura en el estado 1 y vamos a considerar el peso molecular del gas seco, ¿no? Esto es dato, esto sabemos. Finalmente, ya todo es un conjunto de cosas que son evidentes, ¿no? Entonces, para este gas seco, lo único que debo hacer es sustituir. Entonces, voy sustituyendo 458.185. Voy a dejar de lado las unidades, ya saben por qué, se vuelven engorrosas. El volumen, vamos otra vez al volumen, 0.1. es 10 a la 5. Ah, Es 10 a la 5 litros. Entonces aquí le ponemos su volumen, que corresponde 10 a las 5 litros. Bueno, eso lo dejamos los litros para otro lado. En este caso vamos a tener que trabajar con 62,4. ¿Por qué? Porque estamos con milímetros de mercurio. La temperatura me la había dictado ya Carla o Milenka, creo. Estaban a inicio, es de 323, excelente. Con esto le ponemos acá abajo su temperatura de 323 y finalmente multiplicamos por el 28,96 y acaba siendo nuestro peso del gas. ¿Cuánto les da esto, por favor? sale 65.833.88. 65.833,88. Sí, Perfecto. Muchísimas gracias. Por favor, corroboremos el resultado para ver si realmente nos da eso. Entonces, compañeros, por A favor. mí me da 65.834,31. 31. A ver. Súper. Como tenemos eso, mil gracias. A ver, yo ahora sí hago el cálculo, mile. A ver. 458.185 por 10 elevado a la 5. Dividido entre 62,4. Dividido entre 323 por 28,96. Te da 65.834,31. Sí, es verdad. Es verdad. Esto no está. Aquí vamos a ir ya puliendo.
aquí falta esto, ¿no? 834,31 gramos. Gracias, Mile. Entonces, de esa manera ya lo tenemos. Concluido. Entonces, ya tenemos acá nuestra masa de gas seco. Técnicamente ya está terminada esta primera etapa. No me lo piden que haya en una masa específica, sino lo deje ahí. Vamos a la siguiente pregunta. Nos dice la masa de agua que arrastra el aire de salida del secador. Bueno, si nosotros hablamos de la masa de agua que se va a ir arrastrando, tenemos que situarnos en la posición adecuada, acá, al final. En este punto, en este final, yo ya salgo con 100% de humedad. Tenía 40% aproximadamente, 0,30 y pico, 38 y algo, y ahora tengo 100%, entonces algo pasó. Claro, la humedad, la presión de vapor baja, pero la saturación sube. Algo tendríamos que hacer acá. ¿Por dónde podríamos empezar? Yo les diría lo siguiente, a ver, quisiera yo saber cuánto de masa de aire había un inicio, porque de esa manera yo voy a saber con cuánto estoy entrando y ese aire no se va a quedar acá, me lo voy a llevar conmigo, ¿no? Pero además de ese aire, me voy a llevar más aire. Entonces es como que te agarras muchísimo aire para ir saliendo. Entonces, para esta primera etapa, yo sugiero un primer ejercicio que es calcularlo a través de esto, ¿no? En vista de que ya tenemos la masa del gas seco. Claro, la masa del gas seco está acá. Si yo la voy a generalizar, digamos, la voy a volver una masa del gas seco ya de forma genérica, sería 65,834 kilogramos. ¿Para qué? Para que con esta generalidad yo calcule cuál es la masa del agua que está ingresando, que va a ser igual a multiplicar esto, que es 65,834, por 0,05, cuyo resultado me van a dar en kilogramos, pero va a ser kilogramos de agua. En otras palabras, para quien no me haya comprendido, lo que estoy haciendo es emplear este factor que te dice que esto es la masa de agua sobre la masa de gas seco. Y lo que estoy haciendo es enviar esto a multiplicar y de hecho que me va a dar de resultado eso. ¿Cuánto les da el resultado? Sale 3.2917. Ya, corroboramos por favor. ¿Cuánto nos da? Gracias, Aarón. Está bien, Inge. Muchísimas gracias. Con eso ya lo tenemos listo. Entonces ya tendríamos esta masa de agua, ¿no? Como que la tenemos calculada. No se acaba ahí, nuevamente, ¿no? Jamás termina esto. Pero no se acaba ahí con el tema del cálculo de la masa de agua. ¿Por qué? Porque todavía me falta saber cómo salimos en esta etapa del proceso, ¿no? Podemos intuir hasta por ahí, pero no tengo todavía un conocimiento preciso de cuánto saldrá o cuánto se arrastra. Nosotros tendríamos acá una presión de vapor. Fantástico, ya está al 100% y tenemos la temperatura. Pero si tú quisieras calcular la masa, mínimamente necesitas el volumen. ¿Y sabes qué? Desgraciadamente con el volumen ahorita no cuentas. O sea, con el volumen ahorita no lo cuentas, no es algo que vayas a tener. Sí tenemos idea de que vamos a meter 10 a las 5 litros. Sabemos que esto va a estar a esta temperatura. Sabemos que esto va a tener esta presión. Y tenemos la presión del gas seco. Entonces ahí, entre todo lo que les hablaba, como que hay una condición bien interesante que justamente sale de acá. Cuando no tienes muchos datos por el lado del vapor, siempre es bueno preguntarte qué pasa con mi gas seco. ¿Por qué? Porque el gas seco
a diferencia del vapor, no va a cambiar en sus cantidades o en sus condiciones de temperatura. Bueno, va a cambiar, ¿no? En su temperatura, presión, pero no va a cambiar en sus cantidades, o sea, en su masa, no se condensa, ni tampoco se va a evaporar más, va a seguir siendo el mismo. Por lo tanto, esto implicaría que al yo trabajar con un gas seco, voy a poder utilizar cualquiera de mis ecuaciones sencillas, ¿no? De las ecuaciones empíricas. Como va a haber un cambio de presión, que va a ser la presión del gas seco 1. Como va a haber un cambio de volumen, volumen del gas seco 1. Como va a haber un cambio de temperatura, temperatura del gas seco 1. Esto va a generar que haya también una presión de un gas seco 2, un volumen de un gas seco 2 y también hay una temperatura de un gas seco 2, que se puede ejemplificar de esta manera, ¿no? Pero, claro, esto también presenta límites, en el sentido de preguntarme cuáles son los datos con los que cuento y cuáles no, para poder hallar el volumen 2. Preguntémonos, ¿no? Acá, cuando el aire sale, la masa de agua que se arrastra, el suministro de aire para una tan, y esto tiene 495, ¿no? Habíamos dicho que la presión del gas seco, que la hemos encontrado por acá abajo, ¿dónde está las presiones? De 458.185. Entonces, como que la presión 1, no hay ningún problema. O sea, eso se cansa de ser un dato, es un dato a más no poder. O sea, tienes y tienes esto. Ya la acabamos de ver, está ahí su volumen, 10 a la 5, y la temperatura la tienes. Está muy bien. Tenemos todos esos datos. Ahora, la presión. En el caso de la presión del gas seco 2, medio que se vuelve algo borroso, medio que no aparece, que no te dice qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque el suministro de aire para la secadora, presión total de 495 y demás. Y luego te dice que esto sale, ¿no? Si la presión total de la mezcla gaseosa se mantuvo constante. Aquí está el pequeño gran detalle. La presión total de la mezcla gaseosa se mantuvo constante durante todo el proceso. Presión total 495. Listo. Si es así, entonces, mediante una resta, porque no es lo mismo, ¿no? O sea, va a ser diferente, la presión del gas seco 2, aquí ahí inmediatamente la calculamos, va a ser los 495 menos la presión de vapor de 42,2. ¿Cuánto les da eso? Sale 452.8. Punto 8. Corroborando, por favor, cómo nos fue. Sí, sale eso. Súper, muchísimas gracias. Milímetros de mercurio. Entonces, ya lo tenemos hasta acá en relación a la presión del gas seco 2. Súper. Y la temperatura, pues la temperatura ya la tienes. Excelente. Con todo esto, calculas el volumen del gas seco 2, diciendo, ¿no? El volumen del gas seco 2 es igual. Presión del gas seco 1 era de 4,300 y pico. A ver, este sí tengo que verlo porque no me acuerdo cuánto es. 458,185. Esto lo ponemos acá, 458,185. Dejamos de lado las unidades, es súper extenso, así que no lo voy a poner. 10 a la 5 litros por la temperatura de 308 Kelvin, súper. Y abajo lo voy a dividir entre, no, sí, es con esta temperatura. Entre la temperatura ahora de 1 es de 323 Kelvin, aquí lo vamos a dividir, 323 K, súper. Presión del gas seco 2
presión del gas ecuador, que es lo que acabamos de encontrar hace un momento, o sea, lo que necesitábamos, 452,8. Y a esta cosa, ya, ahorita, ¿cuánto les da el resultado haciendo esa operación? Eh, bueno, no sé, a ver, vamos a ver. A ver, sale una cantidad muy grande, sale a partir de 96.490.07. 96.490.07 litros. Puede ser, pero ahora sí hay que corroborarlo con más detalle aún. Compañeras, compañeros, por favor, si lo pueden calcular. Sí, que sale así. Sale eso. Súper, muchísimas gracias. 96.490,07 litros. Entonces, ya, de acuerdo con eso, tenemos el volumen del gas ECO2. Nuestra misión casi está terminada porque nos queda para ver cuánto será esta masa de vapor en 2, ¿no? Esta masa de vapor en 2, no lo olviden, está llevando trazas de lo que también teníamos en 1, que es lo que hemos calculado. Pero ahorita le vamos a dar solución a eso. ¿Qué hacemos para calcular esto? Fácil, ponemos la presión de vapor en 2, calculamos con el volumen del vapor en 2, es esa cosa que hemos encontrado. Aquí R, aquí la temperatura de 2, y aquí lo vamos a multiplicar por el peso molecular del vapor. Ya no importa si es 1 o es 2, no va a cambiar, no ha reaccionado. Peso de esto, esto vamos a sacar de acá. Es de 42,2. 100% saturado. No hay humedad relativa que valga acá. Entonces aquí, 42,2. Siguiente, el volumen, 96.490,07. Dividido entre 62,4. Multiplicado por la temperatura de 308. Ah, chin, 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 que borrarlo. Ya, 308. Y finalmente esto multiplicado por 18. ¿Cuánto les da el resultado acá, por favor? Haciendo toda esa operación. Sale 3.813.57. 3.813,57. ¿Cómo nos van los demás, por favor? Sí, eso sale. Súper, muchísimas gracias. Excelente. Con esto ya tenemos nuestra masa. Es una cosa más que estaba escribiendo. Nuestra masa, esto estaría en gramos. Bueno, y ya con todo esto, lo que nos queda por ver es la masa en este caso arrastrada, la masa de arrastre, que le voy a poner así, será para nosotros simplemente la resta que va a existir de esta, que llámale como quieras, puede ser, llámale masa total, pues son 3.813,57 gramos, menos la masa propia del vapor, que nosotros ya la habíamos obtenido, ¿se acuerdan? Esa masa propia que le hemos obtenido debe estar por acá abajo. Creo que es esta, no, esta es la del gas seco. La masa del agua que obteníamos era esta, de 3,2917, 2917. A ver, 3,2917 sería 3.000, 3,2917. Si yo le movería la coma, llegaría hasta acá, gramos. ¿Cuánto les da la resta de estos dos, por favor? Sale 512.17. 512,17. Corroboramos, por favor, el resultado.
Inge, a mí me sale 521,87. A ver, ahí le ponemos 521,87. Vamos, lo hago yo. En ese caso, 3.813,57 menos 3.291,7. El resultado es 521,87. Sí, Sí, perdón, mucha razón. ¿Quién me dijo? Para agradecerle, Carlita, Milenka. Bueno, no me acuerdo, no vi quién me dijo, pero chicas, muchas gracias. Está bien, está muy bien. Esto era esta parte. 521,87, 87, ¿no ve? sí. Vamos, súper, gracias. Entonces acá nos ponemos con nuestros 521,87 gramos. 87 gramos. Listo. Y este es nuestro resultado final, ¿no? El ejercicio en contenido, lo que nos está mostrando es cómo realizar el cálculo con arrastres de masa y cómo es que nosotros debemos considerar a la presión de vapor, ¿no? Es un ejercicio muy bonito, es un ejercicio muy compacto, muy completo. Y fíjense cómo se lo va a desarrollar poco a poco, ¿no? Se tiene esas particularidades, tiene ese norte para poderlo analizar. Lindo. No sé si de este ejercicio tuvieran, por favor, preguntas, consultas, dudas. Sí, señor. A Ujú. partir de la presión gas eco 2, ¿ha hecho una diferencia? Bueno, esa parte quería, si podía orientarme, por favor. Claro que sí, Aarón. La presión del gas seco 2, esta de acá, ¿verdad? De la Sí, que hemos calculado. Muy ha bien. hecho la diferencia. Te explico. La diferencia se hace porque justamente al revisar el problema, te dice que la presión total de la mezcla gaseosa se mantiene constante. Por lo tanto, esta presión de 4,95 al principio es la misma presión húmeda de 4,95 al final. Pero la resta que se debe hacer acá está en relación a que la presión de vapor cambia. Entonces, la presión de vapor ya no es la de 92,5, sino es la de 42,2. Al realizar la resta, yo lo que obtengo aquí es la presión del gas seco 2, que sería de 452,8 milímetros de mercurio. Tenemos ahí una diferencia, ¿verdad?, entre lo que es la presión del gas seco 1 y la presión del gas seco 2. Que en realidad esta diferencia hace alusión al cálculo con esta ecuación, ¿no? Que la presión del gas húmedo, te dice, es igual a la presión del gas seco más la presión del vapor, ¿no? Por esas razones que se hace esa diferencia, porque despejo en realidad esto, Sí. Ya, ya. nada más. Por favor, más consultas, preguntas. Vale, ya veo. Sí, 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 mira. Este ejercicio indica todos los pasos para resolver cualquier ejercicio, ¿no? Sí, o sea, en realidad de estos ejercicios tipo, digamos, que estamos haciendo, son ejercicios que les van a servir como guía para el caso de gases húmedos y el mezcla de gases, que son los gases más complicados que hay. Por eso estamos haciendo énfasis en esto. No vamos a dejar de lado, la siguiente semana todavía tenemos tiempo para hacer Normal, gases y la tanto escuché, subsiguiente semana perdón. todavía. Entonces, como vamos a ir realizando más ejercicios de gases, no se preocupen, aún hay mucho más para practicar, porque o sea, en la parte teórica ya estamos listos, está básico eso sí, está sobreseído. Habría sido mucho demorarnos en parte teórica, entonces hay tiempo para gases, ¿no? Vamos a hacer aún más. No sé si tiene más consultas o preguntas de este, perdón. ¿Comprendido?
Perfecto. Entonces, chicas y chicos, como nos queda un minuto, nada, pues los estaríamos quedando ahí. Nosotros veríamos ya la siguiente semana, como ya va a ser un poco más intenso, digamos, el cálculo de esto, hacer unos 4 ejercicios. Ahí tal vez nos alarguemos un poco más, pero más que nada por su tema del manejo de sus megas, por el tema de la carga, es que estamos seleccionando, digamos, ejercicios complejos, ¿no? Pero nada más, estos dos ejercicios o estos videos yo los subo hasta el día de hoy a la plataforma junto con los otros. Entonces, hasta mediodía ya los van a tener colgados, ¿no? Eso, chicas y chicos, que les vaya muy bien. Un gran abrazo.